en esta ocasión vamos a hablar de cómo realizar la tabla de seguimiento. Para ello nos vamos a basar en el ejercicio de ejemplo que hemos estado trabajando a lo largo de las últimas semanas, donde tenemos un ejercicio en base a las tarifas de unos autobuses. Es necesario identificar cuál es la tarifa regular que se aplica y un porcentaje de descuento en base a la edad y si tiene carnet de estudiante. Como este ejercicio ya lo hemos estado desarrollando en las clases presenciales, me voy a limitar a explicar cómo realizaríamos la tabla de seguimiento. Tengo por acá el algoritmo, que es la solución de este ejercicio, y he identificado los diferentes pasos que hemos ido realizando en nuestro algoritmo. Tú observarás que tenemos acá la definición de las variables de tipo real, la definición de las variables de tipo carácter, las de tipo entero. Luego inicializamos los valores por defecto. Luego comienza una estructura repetitiva, que es un hacer mientras. Tú lo puedes ahí observar señalado en rojo. Y en estos rectángulos celestes yo he ido identificando las diferentes estructuras que vamos a encontrar a lo largo de este diagrama de flujo. Este diagrama de flujo se encuentra ahí en la carpeta compartida. Tú lo puedes consultar ahí. Ya está actualizado con cada uno de estos. Entonces, ¿en qué consiste la tabla de seguimiento? La tabla de seguimiento, nuestras variables, tanto variables de entrada o como constantes de entrada y variables de salida, nosotros nos vamos a auxiliar en una hoja de Excel. En columnas, si tú te percatas, yo he ido listando las variables de entrada: edad, carnet, categoría de bus, cliente frecuente, el porcentaje de descuento y el porcentaje de descuento adicional. Como tú puedes observar, aquí están en columnas, y también las variables de salida, desde la variable total pago hasta llegar a la variable cantidad de boletos, que es la última, total pago hasta cantidad de boletos. Ok, perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un seguimiento de manera manual. Vamos a ponerle un poco de formato a esta tabla para que nos quede más estético. Lo vamos a hacer de esta manera. Ok, entonces permítanme, acá hay un error, formato de tabla, y decimos que sí, la tabla tiene encabezados. Ok, entonces si tú te percatas, aquí en columnas yo tengo las variables, tanto variables de entrada y salida, y acá en filas yo tengo desde el inicio de mi algoritmo pasando por todas las estructuras secuenciales, y también se pueden detallar algunas donde comienza y donde finalizan las diferentes estructuras selectivas, por ejemplo, estructuras repetitivas. Vamos a hacer un seguimiento en esta tabla a lo largo de este algoritmo. Comenzamos. La primera instrucción es definir la variable de entrada. Ok, entonces aquí está inicio y definir variable de entrada. Si tú te das cuenta, ¿cuál es el valor que tienen todas las variables en ese momento? Es vacío. Todas esas variables en ese momento se encuentran vacías. Lo mismo sucede cuando tú defines variables de tipo carácter. Todas las variables en ese momento se encuentran vacías. De igual manera sucede cuando definimos las variables de tipo entero. En ese momento todas las variables se encuentran vacías. Hemos avanzado en nuestra tabla de seguimiento hasta llegar al punto donde definimos las variables de enteros.
Luego, en la siguiente instrucción, nosotros inicializamos valores por defecto de algunas de ellas, de esas variables, no de todas, solamente de algunas. Si tú te percatas, estamos inicializando valores. En esta instrucción, nosotros estamos inicializando el valor de la variable cantidad de boletos en 0. Quiere decir que al llegar a esta instrucción, vamos a irnos a nuestra tabla de seguimiento que nos estamos apoyando en Excel. Al llegar a esta instrucción, que es establecer valores por defecto, vamos a poner cantidad de boletos. La variable cantidad de boletos en ese momento tiene un valor de 0. Le vamos a poner que todos estos van a ser centrados para una mejor apreciación. La variable total venta también va a tener, en esa misma instrucción, va a tener 0, junto con la variable total descuento. Total descuento prácticamente son las variables resúmenes de salida, y la variable otra venta va a tener por defecto una letra S. La variable otra venta. Como la variable otra venta es una variable que me va a servir solamente como variable de proceso, a mí se me había olvidado incluirla, solamente había puesto las de entrada y las de salida, pero también es necesario incluir las variables de proceso, así que en este caso yo voy a agregar la variable otra venta como una columna más. Vamos a poner aquí intermedio y lo vamos a poner a la variable otra venta. Bien, perfecto, ahí está. Entonces tú puedes ir observando, la variable otra venta va a tener en ese. Cuando llegas a esta instrucción, establecer valores por defecto, que sería el equivalente a esto que estoy señalando acá, en ese momento hay 4 variables que cambiaron, dejaron de estar vacías a tomar estos valores. Vamos a la siguiente instrucción. ¿Cuál es la siguiente instrucción? La siguiente instrucción es donde inicializa nuestra estructura repetitiva, pero si tú te percatas, en esa estructura no hay nada que afecte las variables. Aquí simple y sencillamente estamos haciendo una comparación, o sea que aquí esto no lo vamos a reflejar en la tabla de seguimiento. Solamente vamos a limitarnos a decir que aquí es donde inicia la estructura hacer mientras. Cuando la estructura hacer mientras inicia, tú te das cuenta que las variables siguen teniendo el mismo valor, no se han visto alteradas en ningún momento. Bien, perfecto. Vamos a reducir un poco el tamaño de estas dos columnas para poder ahí tener una mejor apreciación completa de las variables. Bien, luego, si tú te percatas, llegamos acá a esta instrucción que es inicializar valores por defecto de estas dos variables. Estos valores se van a estar inicializando cada vez que se repita el ciclo de la estructura hacer mientras. Entonces en ese momento estas dos variables toman el valor de 0 cuando llegamos a esta instrucción porcentaje de descuento y porcentaje de descuento adicional. Bien, entonces cuando llegamos a esta instrucción, las variables porcentaje de descuento, que sería esta, toma el valor de 0, porcentaje de descuento adicional también toma el valor de 0, y todas las demás siguen sosteniendo el mismo valor, no han cambiado en ningún momento. Entonces aquí tú puedes ir apreciando cómo a lo largo de el avance que se va desarrollando en nuestro algoritmo, tú puedes ir apreciando en la tabla de seguimiento cómo van cambiando las variables a medida nuestras instrucciones del algoritmo van cambiando.
Bien, llegamos a la instrucción donde se leen las variables de entrada y aquí nos va a pedir leer la variable edad, carnet, categoría de bus y cliente frecuente. Bien, según la solución de nuestro algoritmo, vamos a poner aquí unos valores así aleatorios. Vamos a poner edad 25, vamos a poner de que sí, de que tiene carnet. Tú recordarás que cuando hicimos esta solución se pone una S para saber si tiene carnet o no. Por aquí voy a compartirles también el diagrama de PCIN. Vamos a ver, voy a cargar un PCIN. Aquí está, para que tú veas que hemos llegado nosotros a este punto donde se están leyendo las variables de entrada. Ok, entonces vamos a poner algunos valores aleatorios. Acá 25 tiene carnet, vamos a poner una S. ¿Qué categoría de bus? Ahí ya están definidas qué categorías pueden ser. Vamos a poner que va a viajar en categoría oro. Oro, perfecto. Y nos pregunta algo más. Al llegar a este punto nos pregunta algo más. Nos hace la pregunta si tiene carnet de cliente frecuente, ¿verdad? Entonces, para que tú vayas observando, vamos a preguntar por posee carnet de cliente frecuente. Sería esta parte del pseudocódigo. Que le vamos a decir que sí, que tiene carnet de cliente frecuente. Ok. En esa instrucción, si tú te fijas, cambiaron esas variables. Hasta desde que iniciamos, estas variables no habían cambiado, estaban vacías. Es hasta en este momento donde estas variables toman un valor. Y el resto de variables sigue teniendo el mismo, no ha cambiado en ningún momento. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta tabla de seguimiento? El objetivo es que nosotros podamos ir apreciando cómo a lo largo del desarrollo de todas las instrucciones de nuestro pseudocódigo, las variables van tomando diferentes valores. Bien, seguimos entonces y vamos ahora a identificar la tarifa regular con una estructura según la categoría de bus. Nosotros le pusimos que es oro. Si tú te fijas, cuando llegamos a esta instrucción nosotros le pusimos que va a viajar en oro. Entonces, cuando llegue a la estructura según, ¿cuál es la variable que cambia? Si tú te fijas, la variable que cambia es tarifa regular. Quiere decir que al irse por la ruta de oro va a tomar el valor de 250. Ok, entonces estaríamos justo acá. Vamos a poner que al llegar a esa parte, aquí a la estructura según, la variable tarifa regular toma el valor de 250. Es lo que estoy señalando acá con el puntero del mouse. Ok, entonces en ese momento, en esa instrucción, la variable toma 250 y las demás no han cambiado, siguen sosteniendo el mismo valor. 0, 0, esta está vacía, esta sigue teniendo una S y estas siguen teniendo el mismo valor. Perfecto. Vamos a la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es una estructura cianidada. Aquí la he identificado. Una estructura cianidada que me va a identificar cuál es el porcentaje de descuento, el cual se basa en la edad y si tiene carnet o no de estudiante, ¿verdad? Si tú te fijas, nosotros le hemos puesto que la variable edad tiene un valor de 25 y que sí tiene carnet. En ese caso, nosotros manualmente sabemos que la ruta que va a tomar se descarta esta porque no cumple
y sería esta. Edad 25 está como mayor o igual que 18 y menor que 40. Se viene por acá. Pregunta si tiene carnet. Sí, si tiene carnet. Entonces se viene por el verdadero. Y la variable que cambió es porcentaje de descuento y tomó un valor de 0.08. Ok, perfecto. Entonces venimos y porcentaje de descuento. En esta instrucción, si anidada, la variable que cambió es porcentaje de descuento. ¿Cuál es el valor que tomó? Dijimos que era el valor de 0.08. Entonces aquí en este momento esta variable toma este valor y todas las demás siguen teniendo el mismo valor. Esta tiene un 0, esta está vacía, esta sigue teniendo 250, vacío, una S, y todas estas siguen teniendo 0, no han cambiado en ningún momento. Vamos a la siguiente instrucción. ¿Cuál es la siguiente instrucción? La siguiente instrucción es estructura si anidada para identificar si hay un descuento adicional. Este descuento adicional se basa en si estás haciendo una compra a tarifa regular arriba de 150 y si tienes carnet de cliente frecuente, entonces te hacen un descuento adicional. Bien, perfecto. Como nosotros le hemos puesto que sí tiene carnet de cliente frecuente y la tarifa regular, vamos a ver si está arriba de 150, vamos a ir al Excel. Y si la tarifa regular en ese momento vale 250, o sea que supera el criterio, ¿verdad? Entonces, y cliente frecuente, si ya te fijaste, cliente frecuente tiene el valor de S. Entonces, esta variable y estas son las que estamos evaluando aquí. ¿Cliente frecuente es igual a S? Sí. ¿O tarifa regular es mayor a 150? Sí. Como es un O, con solamente una que cumpla, se viene a este lado. Luego pregunta y dice, ¿es cliente frecuente? Sí. ¿Y tarifa regular es mayor de 150? Sí. Se viene por esta ruta y llegamos al monto de porcentaje de descuento adicional 0.10. En esta instrucción, entonces, ¿cuál es la que cambió? Es esta. Porcentaje de descuento adicional tomó un valor de 0.10 y el resto de variables siguen teniendo el mismo valor, no han cambiado en ningún momento. Bien, ¿cuál es la siguiente instrucción? El monto del descuento. Si tú te fijas acá, haces un cálculo donde tú estás calculando el monto del descuento, y el monto del descuento es la multiplicación de la tarifa regular multiplicado por la sumatoria de estos dos descuentos. Entonces, en esta instrucción, ¿cuál es la variable que cambia? La variable que cambia es el monto del descuento. Ok, entonces en esta instrucción lo que va a cambiar es esto. Y aquí te puedes apoyar haciéndolo con una fórmula de Excel, tal y como está allí planteado, ¿verdad? Te dice que lo que vas a hacer es la tarifa regular la vas a multiplicar por la sumatoria de estos dos porcentajes, ¿ok? Entonces te está diciendo que el valor de la tarifa regular, lo que tenga la tarifa regular, lo vas a multiplicar por la sumatoria de lo que tenga el porcentaje de descuento más, perdón, es esta, porcentaje de descuento más este otro porcentaje. Ahí tienes tú la fórmula y si te fijas el descuento son 45, ¿verdad? Acá estas variables siguen sosteniendo el mismo valor, no han cambiado en nada. Estas variables siguen sosteniendo el mismo valor, 0.08 y esta 0.10. Bien, perfecto. Esto es para calcular el monto del descuento y esta tiene 250. Bien,
Ahí está, entonces, ahí está calculado el descuento. En ese momento es que tomó un valor. Como esto yo le puse formato de tabla, él automáticamente me lo llenó. Pero ahí está, es hasta en este momento que esta variable, monto del descuento, anterior en todas las demás instrucciones había estado vacía. Es hasta en esta instrucción que esta variable tomó un valor, y todas las demás que están a la derecha siguen teniendo el mismo valor. Vamos a la siguiente instrucción. La siguiente instrucción es el total a pagar. El total a pagar no es nada más y nada menos que a la tarifa regular tú le vas a descontar el monto del descuento, lo que acabamos de calcular. Bien, entonces la variable que va a cambiar en esta instrucción es la variable total pago. Ok, total pago, que sería esta variable. Esta variable, lo que vas a hacer es, aquí puedes apoyarte de las fórmulas, le vas a decir que a la tarifa regular le vas a restar el monto descontado. Bien, perfecto. Esto, como te repito, ¿verdad? Yo estoy usando un formato de tabla y él automáticamente le pone valores, pero es realmente hasta en este momento que aquí se está llenando. Bien, vamos a ver, monto del descuento 25, vamos a ver, total a pagar 25. Aquí estas variables aquí no han cambiado en nada, sigue teniendo oro, esta sigue teniendo una S y aquí sigue teniendo 0.08, aquí continúa el punto 10 y aquí continúa la tarifa, el total pago, que es el valor que vamos a calcular nosotros, va a ser la tarifa regular, que esta no ha cambiado, y ahí está, vas a pagar 205, ¿verdad? En esta instrucción no había, esto es porque se llenó de manera automática, pero es hasta en este momento que esta variable tomó un valor y todas las demás siguen teniendo exactamente el mismo valor. Y así sucesivamente tú vas a ir llenando. Después te dice que la siguiente instrucción es simple y sencillamente imprimir las variables. En ese momento, si te das cuenta, ya todas las variables están llenas. Ok, entonces aquí todo esto ya está lleno. Esta sigue teniendo el mismo 250 y estas siguen teniendo el mismo valor. Bien, perfecto. Ahí solamente es una muestra y luego hay que incrementar el contador. Dice, aumenta el contador de boletos. O sea que la variable que va a cambiar es cantidad de boletos, le vas a sumar 1. Quiere decir que la variable cantidad de boletos, teníamos acá un valor de 0, en la instrucción anterior tenía 0 y como le vamos a sumar 1, ahora esta variable va a valer 1. ¿Okay? Y las demás siguen sosteniendo el mismo valor exactamente. Todas no ha cambiado absolutamente ninguno. Luego dice que vamos a incrementar el total de la venta, le vamos a sumar el valor de lo que ya tiene más la variable total pago. Ok, entonces lo que va a cambiar acá es la variable en esta fila. En esta instrucción lo que va a cambiar es la variable total venta, que te dice a total venta le vas a sumar, o sea, va a ser lo que ya lleva, lo que lleva actualmente es un 0. Aquí está en la instrucción anterior, lleva un 0 y le vas a sumar que lo que tiene la variable total pago, y la variable total pago en ese momento lo que tiene es 205. Ok, entonces le vamos a poner más esto. Vamos a actualizar aquí los valores. Esto sigue teniendo lo mismo, no ha cambiado, sigue teniendo oro, sigue teniendo una letra S, 0.08, 0.10 y aquí la tarifa regular sigue siendo esto.
Entonces, como puedes observar, allí ya cambió la variable total venta y estas siguen teniendo lo mismo, una S, un 0 y ahora esta vale 1. Entonces prácticamente con la tabla de seguimiento lo que hacemos es un recorrido manual y podemos ir observando cómo las variables van tomando diferentes valores y cuáles se siguen sosteniendo o no a lo largo de las diferentes instrucciones. Luego va un incremento del acumulador. Vamos a ver incremento del acumulador de total de descuento, que sería prácticamente muy similar al que acabamos de hacer. Vamos aquí, sería esta variable la que va a cambiar. El total descontado va a ser igual a lo que ya llevaba más el monto del descuento. Perfecto. Volvemos a poner los valores de las variables que no han cambiado en ningún momento. Son estas. Esta otra no ha cambiado, se sigue sosteniendo. Esta sigue teniendo un S. Esta sigue teniendo el 205. Y aquí está ya el 45, ¿verdad? Y esta sigue sosteniendo un 1. Luego dice, vamos a leer la variable otra venta. Yo le voy a poner una N para que cuando sean estructuras repetitivas, basta con una sola vez que repitas el ciclo. No es necesario que lo estés repitiendo varias veces. Para la tabla de seguimiento basta con hacerlo una vez. Entonces yo le voy a poner aquí que cuando llegue a leer otra venta, le voy a poner una N. Ok, entonces aquí leer variable otra venta sigue sosteniendo 25, sigue siendo una S, sigue siendo oro, sigue siendo S, sigue siendo aquí 0.08, aquí sigue siendo 0.10, aquí 250 y acá otra venta yo le voy a poner una letra N. Es como que yo esté leyendo la variable N. Esta sigue teniendo 205, esta sigue teniendo 45 y esta sigue teniendo 1. Bien, perfecto. Como yo le he puesto una letra N acá, entonces me regreso para acá y ahora dice otra venta es igual a S, no, falso. O otra venta es igual a una S mayúscula, falso. Entonces se sale, se viene para acá por la derecha y te pide imprimir las variables resúmenes, que serían total venta, total descuento y cantidad de boletos. O sea, prácticamente las que están más a la derecha. Total venta, total descuentos y cantidad de boletos. Ahí como te pide prácticamente solo imprimirlos, cuando se sale de la estructura fin mientras, las variables siguen sosteniendo los mismos valores. Oro, S, el 0.8 y el 0.1, el 250 acá y acá siguen sosteniendo estos mismos, no cambiaron en ningún momento. Al igual cuando se hace la impresión final, cuando se hace acá la impresión final, que estamos ya en la última instrucción, las variables no han cambiado en ningún momento. 250 tiene ahora una N y va a imprimir estas. Te está diciendo que imprima estas tres. ¿Qué valores va a imprimir? Pues no ha cambiado. Va a imprimir 205, va a imprimir 45 y va a imprimir 1. Y se acabó. Quiere decir que cuando llegue al final el algoritmo, estos serían los valores con los que llegó al final el algoritmo. Y estos serían los valores con los que iniciaron cada una de las variables al comienzo del algoritmo, y aquí queda registrado en la tabla de seguimiento cómo fueron cambiando los valores a lo largo de que se fue probando paso a paso tu algoritmo. Espero, chicos, que con esto les haya quedado más claro lo que es o lo que consiste una tabla de seguimientos. Saludos cordiales para todos.